En el video de hoy les voy a enseñar a cómo aumentar los megahertz de tu memoria RAM y la VRAM de tu procesador. Esto nos ayudará mucho ya que aumentará mucho el rendimiento de nuestra PC y obviamente aumentará los FPS de nuestros juegos. Una vez hecha la explicación, ahora sí comencemos con el video. Como podrán ver, actualmente tengo 2600 MHz en mi memoria RAM. Luego de hacer la configuración que les estaré enseñando, voy a tener más de 3000 MHz. E igualmente tengo 2 GB de VRAM en mi procesador. Después de hacer la configuración, vamos a tener 4 GB. Así que para empezar, lo que vamos a hacer es buscar las especificaciones de nuestro procesador y de nuestra BIOS. En mi caso, yo tengo un Ryzen 3200G, por lo tanto, aguanta más de 2933 MHz de memoria RAM. Y lo mismo vamos a hacer con nuestra BIOS. Yo en mi caso tengo una A320MK, así que vamos a hacer el mismo procedimiento. Una vez dicho eso, ahora sí vamos a entrar a la BIOS de nuestra computadora. Bien, ahora estoy grabando en el celular ya que no voy a poder grabar mientras estoy en la BIOS. Para entrar a la BIOS vamos a irnos a reiniciar nuestra PC. En mi caso aquí vamos a darle a reiniciar. Bien, esto depende de qué BIOS tengas. En mi caso, para entrar a la BIOS tengo que presionar varias veces el F2. Bien, vamos a esperar que uno de los monitores prenda, que en mi caso va a ser este, y vamos a tener que darle muchas veces a la F2, o depende de tu BIOS, puede ser la ESC o otro botón. Y listo, como podrán ver, ya nos inició en la BIOS. Lo que vamos a hacer es aumentar la VRAM y los megahertz, así que vamos a empezar primero con los megahertz. Lo que vamos a hacer es irnos acá a DOCP. Lo que vamos a hacer es ponerlo en perfil 1. A lo mejor en vez de salirte de DOCP te va a aparecer algo de perfil XMP, pero bueno, es lo mismo. Luego nos vamos a ir a modo avanzado. Una vez que estamos aquí, vamos a irnos a Eye Tracker. Acá donde dice frecuencia de memoria, lo vamos a tener en automático. Lo que voy a hacer yo es ponerlo hasta donde me permite ponerlo, que en mi caso es 2933 MHz. Que bien, lo voy a redondear a 3000 MHz. Y listo, ya aumentamos lo que vendrá siendo los megahertz de la memoria RAM. Ahora, para aumentar la VRAM del procesador, vamos a irnos a opciones avanzadas. Luego nos vamos a ir a configuración NB, le vamos a dar clic y donde dice tamaño de buffer lo vamos a tener en 2 GB o lo vamos a tener en automático. En mi caso, a mí me permite ponerlo hasta 8 GB. Que bien, no recomiendo ponerlo a 8. Yo en mi caso lo voy a poner a 4 GB, ya que a la hora de yo hacer videos lo que pasa es que me ocupa mucho el procesador, así que lo voy a poner en 4 GB de VRAM. Yo lo recomendaría ponerlo en 3 GB, no más de 4. Y bien, probablemente no te aparezca a ti que puedas aumentarlo a más de 8 GB de VRAM. Y bien, ¿por qué? La razón es porque no tienes tu BIOS actualizada. En unos momentos te voy a enseñar a cómo actualizar tu BIOS, pero mientras te voy a enseñar a cómo guardar y salir. Una vez terminado de poner los gigabytes, vamos a irnos acá a S-Mode y vamos a irnos a guardar y salir. Como podrán ver, va a aparecer algo de Save and Reset. Vamos a darle aquí a OK. Listo, gente, ya inició la PC totalmente normal. Simplemente vamos a iniciar sesión y ya estará. Y listo, como podrán ver, ya tengo 3000 MHz en mi memoria RAM. Y como podrán ver, también ya tengo 4 GB de VRAM. Una vez enseñado que ya aumentamos los megahertz y la VRAM, quiero hablarles de unas cuantas cosas. Para empezar, una cosa que a mí me pasó y probablemente a ti te pase es que a la hora de aumentar los megahertz, después de ya darle a Save and Reset y guardar y salir, te aparezca como un tipo pantallazo. Que bien, aquí les voy a dejar una captura en pantalla para que sepan cómo te aparece. Si te aparece eso es porque aumentaste de más lo que vendrá siendo los megahertz. De todos modos te aparecerá que puedes ir a la BIOS y volver a hacer la configuración de nuevo. Y ahora, para esa gente que no puede aumentar la VRAM a más de 2 GB, les voy a dar la solución. Lo que tienen que hacer es actualizar su BIOS, lo digo por experiencia propia. El proceso que les voy a enseñar puede ser en cualquier marca de BIOS, ya sea Gigabyte, Asus o lo que sea. Yo en mi caso les voy a estar mostrando el proceso en una A320MK, que es una placa base que mucha gente tiene. Lo que vamos a hacer es buscar en el navegador el nombre de nuestra placa base y vamos a entrar a este link. Tiene que ser de a fuerzas de la marca de la placa base, que en mi caso sería Asus. Así que vamos a entrar al link. Una vez que estemos aquí, vamos a irnos acá a soporte, y ya que estamos aquí, vamos a irnos a controladores y utilidades, y ya por último vamos a ir a BIOS y firmware. Como podrán ver, si le damos a mostrar todo, estarán todas las versiones de nuestra BIOS. Por ejemplo, esta es la más nueva y bueno, también estará la más antigua, que es del 2019 o así. Lo que vamos a hacer es descargar la más nueva, que es la 6064. Así que lo que vamos a hacer es darle a descargar. Una vez descargada te va a aparecer un archivito WinRAR. Lo que vamos a hacer es extraerlo todo y esos archivos los vamos a mandar a nuestro disco local C. En mi caso aquí, como podrán ver, estará una fotito, o bueno, sí, una fotito de lo que vendrá siendo nuestra placa base, que como podrán ver me aparece que no puedo abrirla. Ya que hayamos mandado los archivos al disco local C, ahora sí vamos
vamos a volver a entrar a la BIOS. Una vez que estemos de nuevo en la BIOS, vamos a irnos de nuevo a modo avanzado. Con el mouse lo que vamos a hacer es arrastrarlo hasta irnos a Tool. Luego nos vamos a ir a la primera opción. Y como podrán ver nos aparecerá esto. En mi caso voy a buscar el disco local C donde guardé lo que vendrá siendo el archivo de la actualización del BIOS, que en mi caso va a ser el FS2. Y bueno, lo que vamos a hacer es buscarlo y aquí en mi caso como podrán ver aparecerá, que es este. Lo que vamos a hacer es darle clic, nos va a aparecer un aviso importante, tú le vas a dar a Yes y listo. Yo no lo hago ya que pues ya actualicé mi BIOS, pero bueno, si tú no has actualizado tu BIOS te recomiendo que lo hagas. Como vimos hace rato, como podrán ver tenemos la 6062, la versión más nueva de la BIOS. Y listo gente, ya podrás aumentar tu VRAM hasta 8 GB, que bueno, como dije anteriormente no lo recomiendo. Si te gustó este video no olvides regalarme un gran like y obviamente comentarlo abajo en los comentarios. También quiero decirles que estamos a nada de los 5000 suscriptores, así que suscríbanse para llegar a esa meta que en serio me tiene muy ilusionado. Muchas gracias por ver hasta el final, soy de Chris y nos vemos en el siguiente video. Bye.